Uno. Muy bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta este su espacio de aprendizaje en Internet. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en este espacio. Antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden encontrarme en todas las redes sociales con esa imagen de perfil color violeta y ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio. Por favor, dale me gusta a los contenidos, suscríbete, pero sobre todo compártelos para que puedan ser de bendición a un mayor número de personas. En esta serie de videos estamos analizando mi libro El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Y el propósito fundamental de este libro es compartir, mostrarte a ti con la palabra de Dios en la mano, cuál es el modelo de Dios para la paternidad. Si aquellos que son padres lo siguen, si aquellos que planean tener hijos lo siguen, si aquellos que son hijos analizan su proceso de formación a la luz de este libro y de lo que este libro comparte, lograremos que todos podamos seguir el modelo de Dios para la paternidad, que es el único que puede dar un verdadero equilibrio en las relaciones entre padres e hijos y el único que nos permite alcanzar una verdadera plenitud familiar. A manera de un breve resumen, en los videos anteriores hemos aprendido que los cristianos llegamos a ser padres para cumplir con tres propósitos fundamentales que tú ves aparecer en pantalla. Uno, formar en nuestros hijos siervos de Dios. Dos, prepararlos para el futuro cuando ya no estemos con ellos. Y tres, para que los dos primeros propósitos se cumplan, nosotros tenemos que transmitir valores bíblicos, cosas, creencias, convicciones, ideas basadas en la Biblia, no en la experiencia, no en la cultura, no en la forma como a mí me educaron. Así que tenemos que tener bien presente esto porque esos son los tres propósitos del por qué, del para qué los creyentes somos padres. Y si no estamos cumpliendo con ellos, entonces el interior de nuestros hogares seguramente es un desastre. En los videos anteriores también conocimos la regla número 1 de la paternidad cristiana, que dice a la letra lo siguiente: los padres no pueden permitir que sus hijos interfieran en su relación amorosa. Marcos 18. No hay nada más importante que la relación esposo-esposa. Es la relación en la cual debemos fundamentarlo todo, no en la relación con nuestros hijos. Es una relación secundaria. Los creyentes nos hacemos una sola carne con nuestro esposo o nuestra esposa, no con nuestros hijos. Nuestro amor debe orientarse a fortalecer la relación matrimonial. Eso garantizará un buen ejercicio de paternidad, así que como padres no podemos permitir que nuestros hijos interfieran en cómo cultivamos, desarrollamos y practicamos nuestra relación amorosa. Ahora, en este video nos encontramos en el capítulo 1 del libro El Castillo de las Princesas, que se titula Lo que es un hijo. Y el tema que hoy nos ocupa se llama Una personalidad en desarrollo. Tenemos que aprender, los padres, que nuestros hijos son una personalidad en desarrollo. Para entenderlo, imagina que esa silueta que está en tu pantalla está representando a tu hijo o a tu hija. Tu hijo o tu hija tiene dos elementos fundamentales que lo componen. Uno, su carácter, y dos, su temperamento. En el capítulo número 5 del libro hablaremos a profundidad sobre estos dos aspectos. En este momento, lo único que nos interesa es que tú entiendas que en su interior, tu hijo o tu hija tiene un carácter y tiene un temperamento. Si unimos ambas cosas, entonces, como ves aparecer en pantalla,
queda definida lo que es la personalidad de tu hijo. Tu hijo tiene una personalidad compuesta por un carácter y un temperamento, pero lamentablemente lo que pocos padres cristianos saben es que esa personalidad es dinámica, es una personalidad cambiante, es una personalidad que dependiendo la etapa que tu hijo esté viviendo, se manifiesta de una o de otra forma. La personalidad de tu hijo no es la misma cuando está en la primera infancia a cuando es un preadolescente. La personalidad que tiene como un preadolescente no es la misma personalidad que tendrá cuando esté en la etapa de juventud. Cuando tu hijo alcance la etapa de adultez, que por lo menos biológicamente se ubica alrededor de los 40 años, pero es extremadamente variable por aspectos que veremos después, solo hasta ese momento podemos decir que ya la personalidad de tu hijo ha quedado definida, ha quedado asentada. Mientras eso no pase, su personalidad está cambiando. Y la mayoría de los padres cometemos el error de que las cosas que nos funcionaron con nuestros hijos en una etapa, por la personalidad que tenían, queremos aplicarlas en las siguientes etapas de su desarrollo interior. Y entonces comienzan los problemas. El hijo que se comunicaba y hablaba conmigo en la etapa de la infancia es el hijo que ahora ya no quiere dirigirme la palabra en la etapa de la juventud. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente su personalidad cambió. El problema es que tú y yo como padres no estuvimos preparados para ese cambio y en consecuencia no hicimos los ajustes necesarios para mantener la vital comunicación con ellos para así lograr influir positivamente en su vida. Por favor, esto es importantísimo de entender, pero dejo claro que aún nos falta mucho material por atender y en ese material ahondaremos en las etapas, ahondaremos en definir carácter y temperamento y lo más importante, daremos consejos de cómo se interactúa con nuestros hijos dependiendo su personalidad. Hasta este punto, quisiera que llegásemos a tres conclusiones. Conclusión uno que ves aparecer en pantalla y que ya se ha mencionado. Antes de la etapa de adultez, nuestros hijos no son capaces de tomar decisiones significativas. Aquí aparece un nuevo concepto que tenemos que entender como padres. ¿Qué es lo que te quiero decir en el Castillo de las Princesas cuando uso la frase decisiones significativas? Lo que quiero decir básicamente es que una decisión significativa se toma cuando tú y yo decidimos, pero estamos dispuestos a enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tus hijos ya son capaces de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, cuando ya son capaces de resolverlas ellos y no que tú como padre se las estés resolviendo, cuando fracasan en sus relaciones matrimoniales y resuelven todo sin que tú estés queriéndote meter a tratar de componer cosas que tú no fuiste quien las descompuso, entonces tus hijos ya han llegado a una etapa de adultez que, insisto, biológicamente es de los 40 años en adelante, pero mentalmente puede ser incluso después o antes de esa etapa biológica. Pero ya es en ese punto cuando entonces tus hijos podemos decir que ya han alcanzado el equilibrio en su personalidad. Antes de eso, te necesitan, nos necesitan, necesitan a Dios, necesitan una influencia que los pueda equilibrar. Conclusión número 2. Nuestros hijos, recuerda, siempre van a creer que lo saben todo. Ellos, no importa la edad que tengan, siempre van a creer que tú y yo pertenecemos a una generación obsoleta, que ya no tienen nada que enseñarles. Ellos, en su propia opinión, tienen la capacidad y el conocimiento para resolver cualquier situación compleja, incluso
Ellos te pueden decir que con inteligencia artificial pueden encontrar la respuesta a cualquier problema y ni siquiera son capaces de entender que la inteligencia artificial para poder dar respuestas se nutre de modelos que son desarrollados por la experiencia humana. Así que simplemente ellos lo que hacen es ver una exposición de lo que se sabe, pero muchas veces lo que se sabe no es lo que realmente está pasando. El conocimiento de algo no significa que tengamos una visión correcta de la realidad sobre ese acontecimiento. Y tal vez él puede estar creyendo que lo sabe todo, pero solo tiene un punto de vista de 1000 puntos de vista diferentes que pueden existir. Pero debemos tener claro que eso sucede en su mente y tenemos que estar preparados para enfrentar esa actitud de suficiencia con la que suelen presentarse ante nosotros. Conclusión número 3 aparece en pantalla. Recuerda, nuestros hijos, mientras no alcancen la etapa de la madurez, no están listos para tomar decisiones significativas. Te planteo, a forma de ir llegando a una conclusión, una pregunta. Laboralmente, si tú fueras dueño de una empresa, ¿pondrías como director al empleado que acaba de ingresar? Todos responderíamos que no. ¿Por qué? Y diríamos muchos argumentos. No tiene la experiencia, le falta conocimiento, no conoce los procesos productivos, aún todavía no conoce los procesos mediante los cuales la materia prima se convierte en producto terminado, no conoce las condiciones de trabajo de cada persona que participa en cada proceso productivo, le falta experiencia. Exacto. Entonces, ¿por qué tú como padre dejas que hijos que no tienen experiencia tomen decisiones como si sí tuvieran experiencia? ¿Por qué tú como padre cristiano que sabes las necesidades espirituales de tu hogar, permites que tus hijos decidan cuándo se ora o cuándo no se ora? ¿Por qué tú permites que ellos decidan a qué iglesia congregarse y a qué iglesia dejar de asistir? ¿Se dan cuenta lo fácil que es cometer errores por no entender que un hijo es una personalidad en desarrollo y que hasta que ese desarrollo se alcance, entonces nosotros podemos decir que ellos pueden por su propia cuenta hacer una verdadera toma de decisiones? Esto nos lleva a la regla número 2 de la paternidad cristiana. Y antes de compartirla, te recuerdo que el libro El Castillo de las Princesas es de mi autoría. Por tal motivo, te lo ofrezco de manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de derecho. Lo único que tienes que hacer es enviarme un mensaje para que te haga llegar una copia digital del libro y así puedas tener más información. La regla número 2 de la paternidad cristiana dice así: nosotros somos padres, somos adultos, ya estamos en teoría maduros. Nuestros hijos no son adultos, no están preparados todavía para decisiones que impliquen completa madurez. Entonces, por favor, no te portes como si fueras un niño con tu hijo, esperando que tu hijo se porte como un adulto contigo. Eso es un error más frecuente de lo que imaginamos. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 le dice a esta iglesia que él, a pesar de que era una iglesia que ya tenía mucho conocimiento de Dios, los tenía que tratar como niños porque insistían en no querer crecer. Imaginen a un padre de 50 años gritándose con un hijo de 20 años, maldiciéndose y exigiéndose una rendición de cuentas. Eso, aparte de sonar patético, es absurdo. ¿Cómo un adulto que ya tiene la experiencia es capaz de comportarse como un niño haciendo un berrinche con su hijo para ver quién se queda con la razón? Sucede muy frecuentemente, ¿no es verdad? ¿Por qué los padres no son capaces de actuar como adultos e identificar las carencias en el carácter de sus hijos para a través de ellas acercarse en su necesidad y dirigirlos hacia un lugar donde estén mejor equilibrados? ¿Nos damos cuenta cuánto nos hace falta aprender a ser padres? Así que te invito a que me sigas en los siguientes videos donde seguiremos analizando el modelo de Dios para la paternidad a través de el análisis del libro El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Comparte
este video para que pueda ser de bendición para un mayor número de personas. Yo soy Miguel Montoro. Que Dios